Bienvenidos queridos estudiantes, en esta oportunidad voy a ayudar a hacer algunas oraciones a un seguidor. Bueno, y me piden que realice oraciones muy sencillas utilizando algunas letras del abecedario, como por ejemplo, o concretamente con la letra cha, con la letra a, con la letra ta y con la letra ka. Me pide dos y por tanto he buscado algunas palabras que empiecen justamente con estas letras. Que con la letra cha, por ejemplo, tenemos churku. Churku significa el pelo crespo. Tenemos chuyay, que es llovizna. Tenemos anka con la letra a. Anka significa libro. Esco significa ave o pájaro. Tenemos con la letra ta, tanta, que significa viejo o usado, tapa, que significa nido. Y con la letra a tenemos kalku, que es agrio, kuyu, que es tronco o madera. Bueno, entonces vamos a realizar oraciones muy sencillas con todas estas letras. Empecemos con la palabra churku. Y con esta oración voy a decir Mullay churkuuma. ¿Sí? Mullay churkuuma. Lo voy a escribir y vamos a decir de esta manera. Mullay churkuuma. Bien, ¿qué estoy queriendo decir? Mi sobrino tiene el cabello crespo. ¿Sí? Recuerden que el verbo ser o estar en quechua en tercera persona no existe, por eso no pongo ahí verbo. Entonces, Mullay churku uma. Vamos con el siguiente. Chuya. Por ejemplo, voy a decir en Sucre está lloviznando. Entonces, Sucrepi, chuya mushan. Chuya mushan. Bueno, probablemente muchos se estén perdiendo el por qué ha crecido tanto esta palabra. Necesariamente se tiene que aumentar este sufijo, el mu. En algún video ya lo había explicado. Y también tenemos que aumentar lo que es el sufijo sha, que es el presente progresivo, y la n es la conjugación de la tercera persona en verbos. Muy bien, vamos entonces por otro, que es con anka. Con anka, ¿qué decimos? A ver, sapap unchay ankata ñawini. ¿Sí? Sapap unchay ankata ñawini, que significa todos los días leo un libro. Entonces, decimos sapa unchay, que sería todos los días, sapap unchay, ankata, y el verbo, ankata ñawini. Ahí tenemos. Sapap unchay, ankata ñawini. Ojo que aquí lo estoy viendo al sujeto de la oración, que bien podría decir ñoka, sapap unchay, ankata ñawini. Pero de las dos formas es correcto. Vamos por el otro. Esco. Decimos esco kuruta mikun. ¿Sí? Vamos a anotar. Esco kuruta mikun. Muy bien. Aquí tenemos al sujeto de la oración, esto, ave, el complemento, kuru, que significa gusano, y el verbo, que es mikun, comer, que significaría el ave o el pájaro come gusanos. Ok, vamos por tanta. Vamos a decir tanta achata rupachini, ¿sí? Tanta achata rupachini. Bueno, vamos a tanta achata, rupachini. Muy bien.
¿Qué significa todo esto? Tanta dijimos que era viejo o usado. Hacha significa ropa y rupachi es quemar. Entonces, yo quemo la ropa vieja, ¿no? Que recuerden que aquí también pueden poner el sujeto de la oración, que puede ser ñoka, tanta, achata, rupachi. Muy bien, vamos por el siguiente que sería tapa. Bueno, con la palabra tapa, a ver, ¿qué oración podemos hacer? Decimos esko tapapi puñum, ¿ya? Esko tapapi puñum. Ahí tenemos la oración que significa que el ave o el pájaro duerme en el nido. Esko tapapi puñum. Recuerden que también pueden poner acá el sufijo ka, ¿no? Decir eskoka tapapi puñum. Bueno. Bien, vayamos por la siguiente palabra que es kalku. Dijimos que kalku significa agrio. Y vamos a decir una oración como el limón es muy agrio, ¿sí? Limón es muy agrio. Entonces en quechua decimos limón ka ancha kalku. Ahí tenemos la oración. Limón ka ancha kalku. Muchos me dirán por qué utilizo en español. Esto se puede utilizar de tres maneras, ¿sí? Uno, que pueden refonemizarlo al quechua y pueden decir limón de esa manera. O el otro caso, podemos decir limón nesca ancha kalku, ¿sí? Entonces se puede utilizar de esa manera. Yo prefiero utilizar de esta manera, limón ka ancha kalku. O si prefieren de esta manera, limón ancha kalku. O el otro que les había dicho, limón ka o limón nesca ancha kalku. Muy bien, vamos por la última. Cuyo. Dijimos que es tronco o madera. Y vamos a decir que la mesa es de madera, ¿sí? La mesa es de madera. Entonces decimos ham araka. De esta manera, ham araka, kuyumanta. Uy, me equivoqué. Kuyumanta. Bueno, ahí no tenemos el verbo porque en tercera persona el verbo ser estar no existe. Entonces, ham araka kuyumanta. La mesa es de madera. Y no te olvides apoyar a este canal con la compra de este texto que cuesta 15 bolivianos. Puedes aprender bastante vocabulario. También tenemos láminas del abecedario, una de partes del cuerpo y otra de los colores. Kaya kama yachaku ikashan yachaku huna, as kama yakachum, tinkuna kama.